Bueno, pues iniciamos, compañeras y compañeros. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer, a ver, por favor, atención. Las clases que llevamos hasta ahora, que han sido, ¿qué? Llevamos dos, ¿no? Tres, ¿no? Sí, la primera y dos. Sí, son tres. Hemos estado aquí, lo primero que hemos estado haciendo en el pizarrón, pues ha sido, primero que vean de qué estamos hablando, ¿no? Dentro de la economía política hay distintas perspectivas y bueno, lo que aquí hemos estado desarrollando es la argumentación y la postura de cómo estamos asumiendo el problema que tenemos como objetivo, ¿no? Recuerden, una vez más, el objetivo es que ustedes comprendan qué es la ganancia, ¿no? ¿Qué es la ganancia capitalista como concepto? No cuánto, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de la ganancia en términos de cuánto, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar? ¿No? ¿Cuánto me vas a dar? ¿No? Hay un principio de intercambio. Pero lo que hemos visto, lo que hemos postulado hasta este momento es que la ganancia es un modulador. ¿De acuerdo? Es decir, es un modulador que además nosotros lo entendemos perfectamente en nuestra formación como economistas, ¿no? Si un trabajo, por ejemplo, ustedes deciden hacer el proceso para entrar a algún trabajo, pues ¿cuál es la pregunta primera que se hacen? ¿No? ¿Cuánto vamos a ganar, no? O sea, de eso depende, bueno, damos otro minutito, de eso depende, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo estoy estudiando, ustedes que estén estudiando ahorita, por ejemplo, ¿no? Imagínense pues, que les pagan 10,000 pesos, pero tienen que dejar la carrera. ¿Cómo ven? A ver, levante la mano, ¿quién acepta? 10,000 pesos mensuales, netos, ¿no? Pero tienen que dejar la carrera. Ok. 20,000 pesos. 20,000 pesos, el compañero dice, adiós a la carrera de economía, yo me llevo mis 20,000 pesotes mes con mes. ¿De acuerdo? Legal, ¿no? ¿Está en todo su derecho el compañero? Felicidades, compañero. 30,000. 30,000, ya son 3, 4, 5, 6. No, ya, 20,000 nomás quedó. Ya más, ok. 100,000 pesos. ¿Hay alguien que no? ¿No? Ok. Si se dan cuenta, la magnitud de lo que se está ofreciendo regula las decisiones de ustedes, ¿sí o no? Por favor, adelante, llegan justo a tiempo. Estamos repartiendo plazas laborales. Imagínense, ¿no? ¿De qué me perdí? No, pues acá los compañeros ya tienen todos trabajo, ¿no? Y ganan 100,000 pesos, ¿no? Bueno, sí queda claro ahí, compañeros, sí les voy a rogar, eso sí, su atención, porque hoy vamos a pasar a otro formato de reflexión. Queda claro que depende la magnitud de una variable, se modula las decisiones de cada quien. Y queda claro que las decisiones que da cada quien, cuando les pregunté, ¿está en todo su derecho? Sí. ¿Los de 100,000 pesos están en todo su derecho de abandonar la carrera por 100,000 pesos? Sí. ¿Por qué están en todo su derecho? Bueno, porque depende de sus cualidades, depende de su decisión, depende de su historia de vida. ¿Sí se entiende esto? O sea, la decisión que toma el compañero, lo tomamos como ejemplo porque es el primero que se dio toda su educación universitaria por un ingreso de 20,000 pesos, que está en todo su derecho. Hay una cualidad, ¿no? Es decir, llegaste a esa decisión por una razón, pues, ¿no? Y es súper válida, ¿no? Pero ojo aquí, hay una magnitud y hay una cualidad. Entonces, ¿a qué vamos? El concepto de ganancia, compañeros y compañeros, es el que vemos en el mercado todo el tiempo. Una empresa también va a tomar sus decisiones de cuánto produce de acuerdo a lo que va a ganar. ¿Cuál es un segundo modulador para saber cuánto vas a ganar en el mercado en tanto unidad empresarial? Ese sí, pues ya se lo saben, ni siquiera por los cursos de economía política, el primerito de microeconomía.
¿Cuál es el segundo modulador? Uno, la ganancia queda claro, ¿no? Depende de lo que gane el precio, ¿de acuerdo? Entonces, ganancia y precio están totalmente relacionadas. Ganancia y precio están totalmente relacionadas como reguladores del mercado. ¿Cierto? ¿Hay alguna duda al respecto de por qué? ¿Queda clarísimo esto que estamos diciendo? En el mercado hay, lo conocemos nosotros por nuestros cursos regulares, precio por cantidad, ¿no? El punto de equilibrio, ¿no? Recordarán este principio, ¿no? Aquí hay un precio que determina que a una magnitud de precio correspondiente a una magnitud de cantidad, pues te genera un punto de equilibrio, ¿no? Y ese punto de equilibrio será alcanzado a determinado precio, ¿de acuerdo? Y a determinado precio, ¿qué viene? Lo que justo decíamos, el nivel de ganancia. Esto es que parece tan sencillo, es importante que respiremos un poquito, a ver, respiren, y que se pregunten a sí mismos, ¿sí lo estoy entendiendo? Porque si no lo entiendo me voy a perder para siempre, porque vamos a ir a un regulador más complicado. Vamos a bajar a un regulador más complicado que tiene que ver precisamente con la lectura que ustedes hicieron. No les estoy diciendo nada nuevo. Si ustedes lo leyeron, este capítulo de Isaac Illich Rubin, ¿cómo se llama? El capítulo 9, que es el que se dejó en específico, de la cual, insisto, me tienen que entregar su control de lectura este día, es el valor como regulador de la producción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no nada más es la ganancia. ¿Me explica cosas? Sí, pero no me explica todo, ¿no? El precio, pues ya, los precios ya son un regulador más importante porque pues vamos a llegar a la situación, ¿se acuerdan la segunda clase me parece? Que dijimos, bueno, pues es que aquí ya estamos partiendo todo el tiempo de que el mercado que estamos analizando es de competencia imperfecta, es correcto. Es decir, ya abandonamos la posibilidad, ¿no?, de que el movimiento económico esté actuando como competencia perfecta, porque no es verdad, porque no sucede en ningún momento, ¿de acuerdo? Realmente, si nosotros vemos un mercado vivo, piensen en un mercado de los más chonchos ahorita, ¿qué es lo que más se vende en el mundo? Celulares, perfecto, ¿no? Y los celulares traen baterías de litio, ¿no? Entonces, la industria del litio también es un mercado grande, ¿no? Entonces, ¿hay competencia perfecta en el litio? No. ¿Por qué? Ajá. Muy pocos cuentan con la tecnología suficiente. Porque hay barreras de entrada, ¿no? Estoy usando un lenguaje económico regular, si ya se pudieron dar cuenta, ¿no? También tuve que estudiar economía neoclásica, ¿eh? No crean que nomás acá, porque luego nos dicen, ¿no? En Marx no hay modelos, pues sí hay, ¿no? Nomás que pues no se ven igualitos, ¿no? Y es muy interesante que, por ejemplo, yo leyendo el tomo 3 del Capital, me di cuenta que pues Marx, contrario a lo que se piensa, pues claro que acepta totalmente el mecanismo de precios de la oferta y la demanda en el mercado. ¿Habían escuchado hablar algo así? Se oye raro, ¿no? Pero sí, hay un capítulo que se dedica al análisis de cómo funciona un mercado capitalista, en el cual por supuesto que está el mecanismo de precios, por supuesto que están las dos fuerzas de la oferta y la demanda, y por supuesto que está también la ganancia, ¿no? Hasta ahí vamos bien. De hecho, hasta nos podemos echar unas chelas, ¿no?, con los profesores de economía neoclásica y decir, pues estamos de acuerdo, ¿no? Sí, oye, ¿cómo que estás de acuerdo con el marxista? Pues sí, ¿no? Porque reconocemos el mecanismo del mercado. Existe, ¿de acuerdo? Nada más que por ahí por la chela ya quinta, sexta, ¿no? Depende si hace calor, ¿no?
como se dice coloquialmente, pues viene donde el puerco torce el rabo, ¿cómo si es así, no? Bueno, sí se entiende, ¿no? A lo que quiero decir, ¿no? Es decir, cuando ya no estamos tan de acuerdo, porque entonces empezamos a decir, ah, caray, a ver, pero ¿y qué? Supongamos que la oferta y la demanda llegan a su punto de equilibrio. Supongamos, ¿no? Y está bien, las magnitudes se encontraron en un punto de equilibrio, pero ¿y la cualidad qué es? ¿Qué es realmente el mercado cuando la oferta y la demanda? Porque además, acuérdense que hay una ley del universo, ¿no? Fuerzas contrarias, ¿qué pasa? Se cancelan. Entonces, si la oferta y la demanda, yo le digo al compañero neoclásico con el que se anulan, ¿no? ¿Qué pasó, compañero? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Oferta y demanda, dos fuerzas, cuando son iguales, que están en el punto de equilibrio, se cancelan. Sí, ese principio es importante. Ese principio viene de la física, ojo aquí, ¿de acuerdo? Esta es una ley de Newton, ¿no? ¿Es válido universalmente? Pues la ley es, sí, ¿no? El compañero está de acuerdo. Son válidas, por supuesto. Son leyes que descubrió Newton, ¿no? Otra cosa es que se quede hasta ahí, luego va a venir Einstein con otros avances, pero las leyes de Newton siguen siendo, en el ámbito del universo, efectivas, ¿no? Nada más que en su dimensión, eso sí, pero son efectivas. Y si son universales, todo lo que existe en el universo está sometido a esa ley. ¿El sistema económico humano está dentro de ese universo? Vamos a reflexionarlo 2 segundos, lo vuelvo a enunciar. ¿El sistema económico humano está dentro del universo? Entonces está sometida a la misma ley, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las fuerzas del mercado, cuando llegan al punto de equilibrio, es una realidad que también se cancela. Y ahí es donde decíamos, ¿no? Que el rabo se tuerce, ¿cómo es? Ya ni me acuerdo cómo va, pero sí saben lo que quiero decir, ¿no? El límite cualitativo, ¿no? Es decir, cuando ya no vamos a estar de acuerdo en esa fiesta, en esa hipotética fiesta, es que dices, bueno, cuando ya se anulan, ¿qué tipo de fenómeno es entonces el mercado? Es decir, si ya no lo pienso en términos de oferta y demanda, en esos términos de ganancia y precio, debo de saber qué más hay, o sea, qué es lo que permite que ese mecanismo ocurra, ¿de acuerdo? Es decir, vamos un paso más adelante. Es decir, cómo fue creado ese sistema económico que tiene un mecanismo así. Y entonces encontramos que en esta cadenita de categorías está la ganancia como conductor, ¿no? Si gano, entro al mercado. Si no, imagínense, si no hay ganancias en los celulares, pues ¿quién va a estar interesado en entrar a ese mercado? Nadie, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Es un hecho fehaciente, ¿no? Que la ganancia funciona como reguladora, ¿no? Y el precio, ¿no? El precio es el otro regulador, ¿no? Porque, pues, ¿qué puede producir que una ganancia determinada no se alcance? Pues que tenga un precio bajo, ¿no? Y si algo empieza a tener un precio alto, pues entonces empieza a atraer nuevos oferentes, ¿no? Diríamos en términos estándar. De acuerdo, pero estos dos elementos solamente son una parte del cuento. Hasta aquí se ha llegado así. Hay uno tercero que está interconectado y que tiene que ver con la dimensión más profunda de lo que nosotros nos hemos estado preguntando aquí. Es decir, esto está a nivel del mercado, ¿de acuerdo? Así están como comentarios en vivo, como en el fútbol, ¿no? Toma la pelota, se adelanta, conecta la categoría. Si de repente surgen dudas, coméntalas porque puede otro compañero tener la misma duda y ya saben, me distraigo. Estamos a dimensión del mercado, ¿de acuerdo? Hasta aquí llegan nuestras categorías, ganancia y precio. Es una dimensión. Ya vimos que es una dimensión, ¿no?
Por ejemplo, aquí, este salón es una dimensión, ¿no? Tenemos magnitud, los asistentes, el constreñimiento físico, pero también el suceso narrativo que está ocurriendo aquí. Si nos vamos a ir todos ahorita corriendo al salón, va a haber otro viaje, ¿no? Quién sabe, a lo mejor están exponiendo las 5 mercancías más vendidas, ¿no? Y cómo lograrlo. 5 características que debe tener el buen emprendedor. Y vamos a ver que la narrativa es diferente, hay una cualidad diferente, los estudiantes son otros, y el profesor es otro, y el espacio incluso es otro. Entonces, ¿allá qué vive? En términos de lo que estamos discutiendo, otra dimensión. ¿De acuerdo? Incluso esta misma dimensión está sometida a transformaciones, ¿no? Yo me puedo volver loco ahorita y pues decir, pues ¿qué creen? Traigo ahí 100 gramos de explosivo, ¿no? Y aquí tengo fuego, ¿no? Entonces, no se preocupen, lo único que voy a hacer es producir una reacción química. Cuando explote eso, ¿habrá habido cambios en la dimensión? Definitivamente. ¿De acuerdo? Entonces, la dimensión es el suceso humano en realidad, desde esta perspectiva. Por eso decíamos la clase pasada que el valor es el nombre que le damos a la dimensión que producimos a la hora, así como ahorita hablamos de un salón, ¿no? Podemos hablar de un país. Un país tiene su dimensión económica, ¿no? De repente, por ejemplo, acabo de ir a Londres con mi pareja y pues resulta que un desayunito así, por más básico, pues son 800 varos, ¿no? Entonces dices, Caracas, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese sistema de precios? Tienen su historia, ¿no? Es otra dimensión económica, ¿no? Máxime que si de repente agarro la cartera y saco uno de 500, pues lo va a ver ahí en Londres y va a decir, ¿y esto qué? Ni siquiera reconoces la moneda, ¿no? Entonces, hay variaciones, ¿no? De esas dimensiones en lo particular. La dimensión económica de Venezuela va a ser diferente que la dimensión económica de Argentina. Sí se entiende lo que estamos diciendo hasta ahora, ¿no? O sea, creo que la dimensión ya la estamos ya captando. Pero, si nos agarramos una nave, ¿no? Se la pedimos a Elon Musk, ¿no? Oye, préstame tu SpaceX, ¿no? No sé cómo se llaman esos cohetitos, ¿no? Pero abandonamos la atmósfera. Nos vamos alejando, imagínense, ¿no? Ya así en el momento que dices, no manches, ya estoy en el espacio, ¿no? Híjole, ¿no? Y de repente empiezas a alejarte y ves ya por primera vez la Tierra de conjunto, ¿no? Imagínense lo que sintió el primer astronauta que vio así. De hecho, sí hay una frase que dice, o sea, así se tripea y termina pues con una reflexión diciendo, pues somos uno, ¿no? Es decir, hay una dimensión planetaria. Y así desde arriba empiezas a ver, pues claro, empiezas a entender la geopolítica, ¿no? Pues cuál es la bronca con Europa, pues está muy cerquita de Rusia, Rusia tiene frontera con China, Estados Unidos está hasta de este lado, pero tiene, o sea, empiezas a ver su despliegue, ¿qué tal? Su despliegue físico, su despliegue territorial. Y te das cuenta que también compartimos un mismo sistema económico, pero a escala planetaria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se va a determinar quién es poderoso ahí? Pues depende, ¿no? Si de repente nos encontramos, imagínense que si se nos hubiera acabado el petróleo aquí en México, ¿qué hubiera pasado? Estaríamos más pobres, exactamente, porque gran parte del presupuesto entra por la venta de petróleo, ¿no? Entonces, si se te acaba el petróleo, pues tienes impactos, ¿no? O sin verlo tan dramático, ¿no? El precio del petróleo está alto, sabes que vas a tener un excedente, ¿no? Precio, ¿de acuerdo? Si el precio está muy bajo, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor el próximo ciclo presupuestal no completas el objetivo del presupuesto, ¿no? Entonces, ¿sí vamos bien hasta aquí?
Hemos enunciado petróleo, creo que es un buen ejemplo. Hay precios, estamos en el nivel de precios en el mercado, pero son precios internacionales, es decir, también hay regulación entre los países, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar precios nacionales. Una coca, pues a lo mejor cuesta lo mismo aquí que en Zamora, Michoacán, ¿no? Kind of, ¿no? Pero va a costar diferente en Ecuador, ¿no? Por todo el cambio de composición en la dimensión. Hay precios internacionales, ¿no? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Esos precios actúan como reguladores, ¿de acuerdo? Están a ese nivel. Pero, insisto, en la crítica de la economía política nos interesa siempre llegar no nada más al nivel del mercado, sino al nivel del metabolismo económico de nuestra organización como un colectivo mundial, planetario, que es el modo de producción, que también lo hemos enunciado ya como formación económico-social, ¿de acuerdo? Recuerden que tuvimos esta discusión, ¿no? Los modos de producción, las formaciones colectivas no son asociaciones políticas, son asociaciones económicas en el sentido que la disposición de sus elementos surten efecto en la capacidad de reproducirse en tanto vida y producir, ¿qué? Nuevas cualidades de vida. ¿Estamos claros con eso? En realidad está muy sencillo, ¿no? Está redondito, pues, ¿no? La discusión que estamos teniendo, ¿no? Pero entonces, bueno, a este nivel que vamos a decir sería el nivel profundo, el nivel esencial, ¿no? De lo que está ocurriendo aquí. El modulador, que esa es la gran hipótesis de Isaac Illich Rubin, es el valor. El valor, ese concepto que cuesta mucho trabajo reconocer, pues porque pues el precio no lo imaginamos, ¿no? Ahorita hasta ejemplos, ¿no? Empiezan a volar por aquí. La ganancia también, pero el valor cuesta trabajo. Así que no se preocupen si en este momento sienten que no tienen esa imagen, porque pues para eso estamos aquí, compañeros y compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese regulador? Bueno, si quito lo del mercado, así, ¿no? Salimos en el SpaceX, ¿no? Y de repente empezamos a ver que hay un mercado global y que además no solamente se pasan las mercancías entre sí, sino que ahora ya se pasan momentos productivos. O sea, no nomás es la imagen del capital comercial, ¿no? De los barcos, ¿no? Cuando traen los contenedores y los ubican, ¿no? Ahí va el barcote, ¿no? Y traen contenedores. La mayor parte del comercio sigue siendo por barco, ¿no? Pero ahora ya hay un nuevo nivel, ¿no? Porque ya no es nada más de que yo produzco en mi dimensión nacional e intercambio. No, ya no. Sino que ahora partes de mi proceso productivo me las puedo llevar a otro lado. Es decir, ya no viaja nada más lo comercial, sino también viaja lo productivo. La cosa se complica. Porque ahora no es, te puedes encontrar una mercancía, un celular, para agarrar el mismo ejemplo del compañero, y pues resulta que ya empezamos a ver que no está hecho en un solo país. Uno lo sella, ¿no? Que es el dueño del capital en última instancia, pero algunas de las partes fueron hechas en Corea, otras fueron hechas aquí en México, otras en China, hay un chip de Taiwán, hay litio que a lo mejor pues lo trajeron de Bolivia, pero ya se entiende la noción de que ya hay, esto es algo que sí se ha estado utilizando mucho en la literatura económica, cadenas globales de valor. A algunos no les gusta el término, a mí tampoco, pero creo que ahorita para el problema que tenemos sí nos ayuda a develar este punto importante, el valor como regulador de la producción a escala mundial. Es decir, un regulador, insisto, es cambio entre magnitud, pero lo más importante es la cualidad. Entonces el valor es la forma en la cual entendemos la dimensión que ha agarrado la economía cuando se vuelve global. ¿De acuerdo? Y es que sí importa mucho la cualidad, compañeros y compañeros, porque no es lo mismo la producción que tenía el PIB mundial, bueno, no el PIB mundial, sino la producción, el boom que ha tenido la industria, especialmente en el siglo XX, con respecto a Estados Unidos, por supuesto, que cuando ya se hace financiero, ¿no? Empieza a tener problemas hasta para crecer. Entonces dices, bueno, ya ahí hubo problemas.
y empieza a debilitarse. ¿Qué produce que se debilite? Bueno, pues que quiere mantener a Europa bajo su control político, pero ya no puede, ¿no? Ya no tiene el poder. Entonces Europa empieza a coquetear con Rusia y por eso Estados Unidos llega y hasta bombardea un gasoducto, ¿no? Para que no se pueda alimentar de la energía rusa, ¿no? Y entonces Estados Unidos recientemente se le dejó ir a Rusia con muchas sanciones que se llaman, ¿no? Y pues Rusia, lejos de verse afectada, creció. Entonces dices, caray, las sanciones del árbitro ya no funcionan. Es como en un partido de fútbol, ¿no? Imagínense, pues ya le sacó la roja como 2 veces, pero sigue jugando y ya metió otros 2 goles. Bueno, como que ese árbitro ya ha perdido algo de poder, ¿no? Bueno, acá está pasando con Estados Unidos. Estados Unidos dijo, no invadas, pues peluquín, ¿no? Invasión, ¿no? Europa, cómprame a mí todo, ¿no? Pues que déjame ver que no sé qué, pues ahora esa fuerza porque ya no está el gasoducto, porque ya lo volamos, ¿no? ¡Paz! Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué Estados Unidos está así con esa actitud? Bueno, pues porque China está teniendo un momento, un boom productivo que los Estados Unidos ya no pueden alcanzar. Entonces, esta discusión geopolítica y de reorganización geoeconómica no se puede entender nada más con el precio y los niveles de ganancia. ¿De acuerdo? Ganaron, bueno, sí te da una ruta, ¿no? Pues ¿quién está ganando más? Pues China, bueno. Pero insisto, la pregunta de oro en la crítica de la economía política. Bueno, sí, llegamos al equilibrio como ejercicio abstracto. ¿Y qué más? Ese qué más nos lleva a la evolución del organismo en su trayectoria histórica. Nos toma conciencia porque en la economía neoclásica se acostumbra a pensar en un principio abstracto que se tendría que cumplir en todo momento de la historia, ¿no? El de que creas tú que la ganancia es lo que determina tu valía humana, ¿no? Y lo experimentamos todo el tiempo, ¿no? O sea, si ahorita llega aquí Carlos Slim, aunque es un organismo biológico determinado, como cada uno de nosotros, habría una energía ya extraña, ¿no? Porque dices, este cuate pues, es el hombre más rico del mundo, ¿qué onda, no? Habrá algunos que lo cuestionen, habrá otros que le empiecen a decir tío, ¿no? Así de que pues si se le cayó aquí un chequecito de tanto, que es un pelo de un gato, ahí se lo encargamos, ¿no? Pero la cualidad, o sea, la magnitud termina generando una cualidad, ¿no? Entonces, nosotros con este texto que ustedes leyeron, se dieron cuenta pues de que ahí lo que estamos hablando es de que el fenómeno económico, aunque no se ve, pues está presente. Ocurre, no lo podemos ver a simple vista, o sea, no les puedo traer, miren, les traje un pedazo de geopolítica, ¿no? Para eso es la ciencia, de hecho, ¿no? Si todo se viera a simple vista, pues ¿para qué hacemos ciencia? La ciencia sería ese mecanismo para ir develando las cosas que no se ven a simple vista. Antes de Einstein, pues nadie había visto que el tiempo-espacio es curvo, imagínense, ¿no? La noticia, ¿no? ¿Cómo que esto es curvo, no? Hasta el eclipse, hubo un eclipse, estaba la discusión y de repente dijo Einstein, pues ahí viene el eclipse, pues ahí vamos a corroborar, ¿no? ¿Cómo era la corroboración? Pues la idea, la noción de la relatividad es de que si tengo yo un planetita de esta magnitud, pues tiene una modificación en el tiempo-espacio, ¿no? Determinada. Pues si hay una más grandota, pues hay también una modificación en el tiempo-espacio acá, ¿no? Tiempo-espacio quiere decir que modifica la materia, pero también modifica la luz, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una estrella a lo lejos, pues digamos que si no está, está girando, ¿no? Cuando no está, pues lo veo en un determinado punto, en el cielo, ¿no? Pero si se pone esto en medio, la hipótesis es de que aquí hay una modificación del tiempo-espacio, ¿no? Entonces, aunque esté justo en medio de mi punto de vista, como se curva, esto tendría que aparecer más o menos aquí, o sea, daría como que la curvita, y aunque está estorbando ese astro, yo puedo ver la estrella de todas maneras. ¿Sí me explico? Es decir, como se curva todo, entonces, aunque está del otro lado, yo la puedo llegar a ver, porque la luz se está curvando también. Este mecanismo
es el que sucede todo el tiempo en los eclipses. Para suerte de Einstein, pues, hubo un eclipse cuando estaba la discusión, hicieron la medición y pues, ¿qué creen? Que sí era curvo, ¿no? Pero ojo, primero llegó Einstein por la vía teórica. El economista también hace lo mismo. Por eso construimos teorías, por eso estamos en este trabajo, ¿no? Porque primero advertimos de esos fenómenos que no se ven, pero que cada una de nuestras categorías son las que utilizamos como antenitas para determinar, pues, develar esos mecanismos que no se ven a simple vista. Entonces, el que más ha costado trabajo en la historia reciente de la economía es precisamente esto, que es el valor, ¿no? Y aquí, después de esta larga introducción, que editaremos en su momento, Isaac Ellis Rubin, le digo a la cámara, si todos voltean para allá, está hablando pues que una manera para entender esto del valor es entenderlo como un regulador de la producción. Y fíjense, vamos a empezar a hacer la lectura, ¿no? ¿Cómo inicia aquí Isaac Ellis Rubin? Dice, ojo, ¿no? Vamos a ir acompañando la reflexión junto con la lectura, ¿no? ¿La tienen a la mano la lectura o qué onda? Por favor, para que vayamos viendo todos. Sea digital, sea en papel. Yo les recomiendo, la verdad, es que experimenten la del papel también, ¿no? Sé que la del celular es pues muy cómoda, ¿no? Pero ya con un 10% que impriman, ¿no? Digan, hoy voy a imprimir esta lectura, ¿no? Vivan la experiencia también. ¿Listos? Después de la publicación del tomo 1 del Capital, Kugelman le dijo a Marx que en opinión de muchos lectores, no había probado el concepto de valor. Fíjense nada más todo lo que hay contenido ahí. Bueno, primero, el tomo 1 del Capital, estamos hablando que salió en 1867. Kugelman es uno de los mejores amigos de Marx, es un doctor, es un médico de la época, que en tanto médico no era científico social particularmente, pero sí le interesaba mucho que era este nuevo fenómeno que estaba ocurriendo en la época, que era pues, la puesta en marcha del sistema capitalista. Entonces Kugelman era médico y además tenía mucho dinero. Y pues Kugelman discutía mucho con Marx porque, entre otras cosas, a Kugelman es al que le debemos que haya influido, que haya apoyado el que eventualmente el Capital pudiera llegar a una editorial y que se pudiera publicar, ¿no? Entonces, aquí lo que está recuperando Marx es que con Kugelman hay una discusión en torno a cuáles han sido la recepción que ha tenido el mercado de lectores de Inglaterra de ese tiempo a la publicación del Capital, ¿no? Entonces, le está diciendo algo muy grave, que es esto que estamos hoy discutiendo. Dicen que aunque tu objetivo ha sido determinar qué es el valor, la mayoría dice que no lo lograste. Y dices, caray, ¿no? Es el problema con el que inicia Isaac Ellis Rubin. Indignado, por supuesto, Marx responde a esta objeción en la ya citada carta del 11 de julio de 1868. Entonces Marx dijo, ¿cómo que no? No, si eso es lo que hicimos, ¿no? Entonces explica, ¿no? Entonces por eso, aquí las cartas es muy importante, compañeros y compañeros, porque en ese entonces, en el siglo XIX, pues no es de que se conectaran al WhatsApp, ¿no? Sino pues que había mucho tráfico de cartas porque era la manera en la cual hacían la discusión, ¿no? Y se discutía pues con la comunidad, vamos a decir, política y científica, ¿no? Ahora tenemos el YouTube, ¿no? Y Spotify y toda la onda, o sea, y podemos grabarnos, ¿no? Imagínense, ¿no? En tiempos de Marx estuviera la GoPro ahí grabándolo, ¿no? Cómo hacía ciencia, ¿no? Pero para nuestra fortuna, pues las cartas pues nos develan un montón de información de cómo pensaban los autores. Es decir, una cosa es lo que nosotros podemos entender del Capital directo y otra cosa es pues lo que dice Marx de su texto. Entonces, es como conocerlo, como estar cercano, ¿no? Que te hable de cómo es que construyó, cómo lo piensa. Entonces, a todos aquellos que se vayan a interesar en el pensamiento marxista, van a ver que las cartas son una fuente de información extraordinaria, ¿no? Entonces, Isaac Ellis Rubin lo sabe, por eso
lo cita, ¿no? Cito, está Marx, ¿no? Y recuerden que está enojado, ¿no? Porque dice, ¿cómo que no logré mi objetivo si eso es lo único que hice, alcanzar mi objetivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay un malentendido, ¿no? Hay que develarlo. Y Marx dice en la carta, cada niño sabe que cualquier nación morirá de hambre, y no digo en un año, sino en semanas, si dejara de trabajar. ¿Es cierto o no es cierto? Imagínense, se paran todas las actividades, así, todas económicas. Ya nos pasó, más o menos, ¿no? En la pandemia. ¿Y qué pasó? ¡Pum! ¿No? Entonces, bueno, le damos por buena este movimiento a Marx. ¿Estamos de acuerdo, no? Del mismo modo, todo el mundo reconoce que las masas de productos, eso sí es importante que lo anunciemos, ¿no? Masas de productos. ¿Qué entienden ustedes por masas de productos? ¿Sí? Pensemos en la vida cotidiana, ¿no? Todas mis satisfacciones de necesidades, pues empezando otra vez, ¿no? El celular, pero mi cama, las llaves en la bañera, la instalación del gas, ¿no? Para calentar ahí la comida, la luz, ¿no? Para mantener, o sea, estamos alrededor de una serie de productos. Y esos, antes que analizar su estructura metabólica, pues son masas, ¿no? Es decir, vemos lo obvio, ¿no? Hay un montón, o vean ustedes, piensen en el tráfico, ¿no? ¿Qué ves? Una masa de carros. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien con eso? Bueno, estamos de acuerdo en que una sociedad, siempre pensemos en un ciclo de un año. En un año produce determinadas masas de productos. Eso es lo que mide en última instancia el Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Cuántas cantidades de un montón de mercancías, ¿no? Entonces, bueno, está bien, sí es una masa de productos, pero están diferenciados. ¿Qué quiere decir? Que en el mercado mundial, es decir, a escala global, esa masa de productos, como está diferenciados, me da cuenta de que existen distintas ramas de la producción. O sea, no es nada más la producción así en general, ¿no? Sino que está la rama de los celulares, está la rama de los automóviles, ¿no? La rama de los textiles. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la producción siempre es una cualidad y una cualidad que tiene diferencias y por lo tanto vamos a encontrar que en un ciclo productivo las sociedades generan una masa de productos. Sí, pero esas masas de productos están distribuidas en cualidades o ramas de la producción. ¿Cómo ven? ¿Tienen una pregunta hasta ahí? Entonces, por eso dice, del mismo modo, todo el mundo reconoce que las masas de productos correspondientes a diferentes masas de necesidades, ojo aquí, ¿no? Hay masas de productos, ya dijimos, nos adelantamos a decir que están divididas en ramas de la producción, pero esos productos no es tampoco cualquier producto, ¿no? ¿Cuál es una característica para que se venda en el mercado, además de su precio? Que responda a una necesidad social, ¿no? Es decir, la especie humana no nomás produce a lo loco para de repente una masa de productos aventarla al espacio, ¿no? Sino para meterla en su metabolismo y que las necesidades se satisfagan, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Entonces, fíjense, toda la información que nos está dando aquí Isaac Illich Rubin. Insisto, bueno, repito, del mismo modo, todo el mundo reconoce que las masas de productos correspondientes a diferentes masas de necesidades exigen masas diferentes y cuantitativamente determinadas de la totalidad del trabajo social. Y aquí es un punto importantísimo. Hay dos elementos ahí a distinguir, compañeros. Habló de masas de productos, pero también habló de masas de necesidades. ¿De acuerdo?
no nomás pensemos, o sea, la cualidad económica no nomás sería, por ejemplo, el agua que me permite hidratarme, ¿no? Sino también puede ser un concierto, ¿no? Que permite a mi alma regocijarse, ¿no? Es decir, bienes y servicios, pues, ¿no? Es como se dice muy fríamente de la visión neoclásica, pero aquí Marx pues, le va a meter ahí una diferencia importante porque su teoría de valor es tan válida para las mercancías materiales así como las pensamos en un primer momento, como, o sea, las necesidades del cuerpo o físicas o biológicas, sino que también son importantes las necesidades sociales, ¿no? De repente a lo mejor que vayamos todos a, imagínense, ¿no? El Fuego Nuevo en Iztapalapa, así lo ubican, ¿no? ¿Qué dinámica es, qué concepto es la del Fuego Nuevo, compañera? La del Fuego Nuevo de Iztapalapa. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Mm. Había un tianguis, ¿ok? Ok, pero se hace una ceremonia, ¿no? ¿Mm? Ah, bueno, pues vamos a investigar, compañera, le vamos a encargar que pregunte ahí en su comunidad cuál es la ceremonia del Fuego Nuevo. La quiero plantear de la siguiente manera. El Fuego Nuevo era la manera en la cual cíclicamente, en el mundo de nuestras culturas originarias, se generaba la renovación del ciclo anual. Entonces, en la cosmología azteca, los 365 del año es un ciclo, ¿no? Y cada que se va moviendo va perdiendo energía. De hecho, cuando ya va llegando al 360, los últimos 5 se supone que ya casi no hay energía. Entonces, los aztecas ni siquiera salían de su casa para nada, ¿no? Y siempre estaba en duda si el mundo iba a poder seguir o no para otro ciclo, ¿no? Entonces tenía que haber, pues esto está relacionado, por supuesto, con el ciclo agrícola también, ¿no? O sea, va a haber o no para lo que dice Marx, ¿no? Para la reproducción, para la masa de necesidades. Y cuando se lograba, pues entonces es la celebración del fuego nuevo. Es decir, que hemos podido vencer a las fuerzas oscuras de la detención universal y que podemos seguir reproduciendo nuestra vida. Entonces se prende un fuegote y ese fuegote se lleva a las distintas casas, ¿no? Es decir, de que la sociedad ha alcanzado su capacidad de reproducción material. ¿Es total y absolutamente necesaria la ceremonia? Para ellos sí. Es su regulador cualitativo social. Y eso es tan importante como el maíz mismo. ¿De acuerdo? Esto que estamos discutiendo ahorita le cuesta mucho trabajo a muchos compañeros todavía. Pero sí se entiende, o sea, cómo la cosa, o sea, ya se empieza a sentir el nuevo concepto que hoy le vamos a tomar a Isaac Illich Rubin, que es el que sigue aquí, ¿no? Diferentes masas de productos correspondientes a diferentes masas de necesidades, ¿no? Seguimos en el primer párrafo, ¿no? Recuerden, esto lo está explicando Marx en su carta. ¿A quién? A su amigo Kugelman, que es con quien comparte esta preocupación de que el capital se entienda, ¿de acuerdo? Dice, y bueno, estarás de acuerdo, y dice que hay una determinación cuantitativa, depende del trabajo social. Trabajo social es nuestra nueva categoría que no habíamos enunciado hasta ahora, pero que ahora la vamos a trabajar. Trabajo social. A ver, ¿qué es el trabajo, compañeros y compañeras? ¿Cómo definen el trabajo? Como los esfuerzos que realizan los seres humanos para concebir, para concebir un proceso productivo, por ejemplo, para concebir mercancías, bienes, servicios, serían todos aquellos esfuerzos humanos que se realizan
Esfuerzos humanos, fuerza, sí, sin duda, ¿no? Imagínense de repente, a ver, tráiganse ahí todas esa mina, saquen todas las piedras, ¿no? Pues hay un esfuerzo, ¿no? Es decir, hay una potencia que transforma, ¿no? Y esos procesos, pues insistimos, ¿no? No nomás lo cambiamos por cambiarlo, ¿no? De que, mira, ahora que sea de esta manera, ¿no? Sino que siempre estamos persiguiendo la reproducción de la vida, es decir, la satisfacción de nuestras necesidades que van a permitir un nuevo ciclo de reproducción, ¿de acuerdo? Pero esa fuerza, que qué bueno que la reconoce el compañero, así como las fuerzas del mercado, oferta y demanda, reconocemos dentro de la dimensión del valor, desde la visión de la crítica de la economía política, que el trabajo social, el trabajo colectivo, también es una fuerza. Es una fuerza de mercado, ¿no? Imagínense, de repente, te quedas sin trabajadores. ¿Qué pasa en una economía? No tienes mano de obra, pues por mucho capital que tengas, pues no puedes desarrollar nada, ¿no? Y de hecho, un ejemplo más intenso, pues es el que nosotros vivimos íntimamente con nuestra relación con Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos millones de mexicanos hay en Estados Unidos? Parece que arriba de 40 millones, ¿no? Exacto, too late, ¿no? Exactamente, o sea, se entiende que el movimiento migratorio es un movimiento de una fuerza, no cualquier fuerza, una fuerza del trabajo social. Fíjense nomás, ya nos apareció una fuerza en todo esto, ¿ya lo habían visto así de nítido, honestamente? Una fuerza social, ¿no? Que está dentro de esta estructura. Y es lo que nos está diciendo aquí Marx, ¿no? Entonces, ¿qué es el valor? En última instancia, el contenido del valor, compañeras y compañeros, es la disposición del trabajo social. Ay, Dios mío. Ahora, el trabajo social es una fuerza, recuperando el acertado comentario del compañero. Esa fuerza tiene magnitud, compañeras y compañeros. Si se te va, aquí como recordaba el compañero, si se te va fuerza de trabajo, pues esa magnitud de esa fuerza disminuye, ¿no? Si de repente hay una migración potente y llegan a tu país millones de trabajadores, hay una fuerza de trabajo mayor, ¿no? Es decir, empieza a existir, ¿no? Como una respiración de un organismo, ¿no? Y que entonces aquí el punto central de hasta lo que ha dicho Marx en este momento es es de que el sistema, o sea, no, el sistema de mercado es un regulador. ¿Regulador de qué? Bueno, de este organismo que en tanto especie humana utiliza su trabajo social para generar una masa de productos que respondan a una masa de necesidades y que tiene una complejidad especial, van a estar divididos por ramas. ¿De acuerdo? Es como si el mercado aquí, como si este fuera así en general el mercado, y vamos a ver que hay distintas ramas, ¿no? La rama de la automotriz, el litio que decíamos, los jitomates, es decir, están separados, ¿de acuerdo? Y pues esto obviamente que como están separados pero pertenecen a la misma estructura, hay una necesidad de intercambio de información, compañeras y compañeros. Es como en el cuerpo humano, ¿no? Las células tienen en la sangre un montón de información, ¿no? ¿Qué pasa si de repente traes el azúcar arriba? Hay reacción del cuerpo, ¿no? Porque pues, hubo información entre los órganos para reaccionar, ¿no? Entonces también, ¿qué pasa si de repente yo tengo un trabajo social? Tengo, insisto, un determinado trabajo social. Y de repente resulta pues de que ya no hay alimento, pero pues estamos en una rama, oye, ya no hay ni jitomates, ni nada, ni maíz, ni tortillas, pero tenemos muchos carros eléctricos.
dices, oye, espérame, ¿no? Porque esto está descompensado, ¿no? Este es un ejemplo, por supuesto, radical, pero la pregunta es cómo no llegas a desvirtuarlo tanto, es de que hay información entre las distintas ramas. Y esa información entre las distintas ramas es a través de los precios. ¿De acuerdo? Entonces es como si fuera una maquinita que a través de los precios de mercado te está indicando para dónde se dirige la energía del trabajo social. ¿Ya lo habían visto? Qué bueno. O sea, les hace sentido, pues. Perfecto, ¿no? Entonces vamos bien, vamos bien. Y eso, bueno, llevamos nada más unas líneas, pero les digo, ¿no? En cada línea hay muchos elementos. Sigue Marx, que sigue enojadito, ¿no? Dice, es self-evident, ¿no? Utiliza esa parte en inglés como diciendo, es evidentísimo, ¿no? O sea, está diciendo, ¿cómo que no ha demostrado el valor si es esto que estamos platicando? Es sencillo, imagínense, esto que estamos platicando no lo entendieron en Inglaterra en el siglo XIX, ¿no? Pero bueno, por eso es interesante estas cartas, ¿no? Entonces dice Marx, es self-evident que esta necesidad, y pone entre itálicas, de la distribución del trabajo social, ojo aquí, ¿no? Ya nos apareció el trabajo social, es nuestra fuerza. Sabemos que hay un modulador de precios entre las diferentes ramas, pero aquí, ojo, el tema general del fenómeno económico es lo que conocemos como ya no producción, sino distribución, ¿de acuerdo? Vamos a ver el reconocimiento, sí, de la dimensión de la producción, pero también de la distribución. Ojo aquí, porque es una confusión regular. No es que primero produzco y luego distribuyo mercancías o masas de productos. Esa es la primera imagen que tenemos regularmente. No, se trata cómo se distribuye el trabajo social, es decir, la disposición completa de medios de producción también. ¿De acuerdo? O sea, no es así de que produzcamos igualito y luego nos lo distribuimos, ¿no? Ese es uno de los problemas que tienen, por ejemplo, los que hablan actualmente de la desigualdad, como Oxfam, por ejemplo. Es muy bueno su reporte, por supuesto. Lo que sí lo platicamos aquí, ¿no? 14 ultra ricos se llevan la mitad del pastel, ¿no? O sea, una concentración ahí muy, muy potente. ¿Hay una mala distribución? Sí. Pero ojo, no es esa, porque no se trata nada más de que, por ejemplo, aunque sí ayuda, pues no se trata nada más de que les cobres más impuestos. Esa es una primera aproximación. Lo que tienes que hacer es que se distribuyan los medios de producción que tienes, ¿no? O sea, no me pagues impuestos o una multa. A mí, ponme en público, pues una empresa tan importante como Teléfonos de México, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? O sea, ya cuando le propones eso, ya está también, por ejemplo, estos programas de los tiburones, ¿no? Que está Elías Ayub, no sé si lo ubican, que están de que, ay, qué padrísimo está tu proyecto, ¿no? No sé si recuerdan esos programas. Pero le hacen la broma en los memes a Elías Ayub porque él es el yerno de Carlos Slim, ¿no? Y que le dicen, oye, ¿tú cómo te hiciste? O sea, porque ahora se presenta como un experto en empresas y tal, ¿no? ¿Y cuál es el secreto de hacerse millonario? Dice, pues casarse con la hija de Carlos Slim, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? ¿De qué va, no? Y a la hora que le dices a Carlos Slim, oye, pues distribuye tus bienes de producción, pues va a decir, de ninguna manera, ¿no? Por eso cuando hablamos de distribución aquí, a nivel del valor, estamos hablando de distribución no de masas de productos, sino estamos hablando de distribución de los medios de producción. ¿De acuerdo? A un nivel más fuerte, ¿no? Entonces, esta distribución va a tener proporciones, ¿no? O sea, depende cuánto le des a cada una de las ramas,
son las proporciones, ¿no? Entonces, por eso, insisto, dice, es self-evident, dice Marx en esta carta a Kugelman, que esta necesidad de la distribución del trabajo social en determinadas proporciones no puede de ningún modo ser destruido por una determinada forma de producción social. O sea, esta división del trabajo social, así, ocurre en todos los modos productivos. Todos. O sea, la especie humana así actúa, pues, ¿no? Entonces, por eso dice, va a haber diferentes proporciones y diferentes formas de distribución. Pero el problema es el mismo. Es decir, en todos los modos de producción que se encuentran en la historia, todos son una historia así, de cómo distribuyeron los medios de producción. Por eso dice, o sea, no puede ser que eso ya no es válido para el capitalismo. El capitalismo igual también es una distribución de trabajo social. ¿De acuerdo? Y dice enseguidita, únicamente puede cambiar, ojo aquí, la forma de su manifestación. ¿Qué quiere decir? Que el capitalismo sería una forma de manifestación de un tipo de distribución. ¿Por qué insistimos en esto? Y ya le tenemos que parar en breve. Aquí la vamos a parar y vamos a seguir siguiendo la lectura. De que la forma de distribución de los medios de producción es lo que nos va a dar la cualidad de cada momento histórico. Y lo importante es lo siguiente, y con eso ahora sí ya terminamos. El capitalismo se ha presentado como si fuese en sí mismo la producción natural del humano. Y no, es solamente una fase de muchas distribuciones posibles por esta especie humana, dispuesta en un modo, mejor dicho, dispuesta en una formación económico-social. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sigamos adelante. Háganme llegar, por favor, sus hojitas, sus controles de lectura y nos vemos la próxima. Todavía el lunes sí nos vemos acá.